La impresión que a mí me da es que hay una percepción desde hace muchos años de que Chile es una sociedad desigual. La discusión es si eso es preciso en términos de el grado de desigualdad, en términos de su medición o si un punto o no de disminución de la desigualdad va a determinar absolutamente casi en un determinismo económico de un marxismo elemental que si a menor o mayor desigualdad la gente se va a movilizar más o menos. Lo que da la impresión es saber si ha venido aumentando esta desigualdad o no. Y sobre ese tema específico hay un debate técnico. Hay un debate técnico, pero el problema es que las mediciones del PNUD y del 2017 es que la gente tiene una sensación aguda de la discriminación y de la desigualdad. Y sectores de distinta procedencia entienden que esa desigualdad está creando un modelo que afecta un estilo de desarrollo del país. Pero, el caso chileno es único en más de un sentido. Para un país de ingresos medio altos es bastante más desigual que los países que tienen niveles de ingreso comparables. Es cierto, el Banco Mundial al menos concuerda en que la desigualdad ha bajado en democracia, medida por coeficiente de Gini, la desigualdad de ingresos. Pero habiendo bajado la desigualdad de ingresos, según el propio Banco Mundial, Chile todavía era, hasta hace un par de años, el sexto país más desigual de América Latina y el 14º país más desigual del mundo. La desigualdad sobre todo crece durante el periodo de Pinochet. Y Chile tiene altas tasas de movilidad social, cosa que es inusual en un país con altas tasas de desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir movilidad social? Si uno nace pobre, tiene una probabilidad relativamente alta de terminar sus días siendo una persona de clase media o incluso rica. Pero cuando uno ve las cifras de movilidad social de Chile, últimamente hay movilidad social descendente más que ascendente. O sea, hay las dos, pero es más la gente que está perdiendo estatus en estos últimos años de bajo crecimiento económico. Entonces, es una combinación de factores que es peculiar de Chile, no es muy común. Vamos a ver algunas cosas que no tuve tiempo de decir, lo voy a decir lo más apresuradamente posible, sin escapar de que se comprenda, ¿no? La primera cosa es que, es cierto, es un problema de las clases medias emergentes, pero no solamente de las clases medias emergentes. Yo creo que es una demanda que se eslabona. Puede surgir primero los estudiantes universitarios, que tradicionalmente son los madrugadores de los movimientos, se extiende a esos sectores de las clases medias emergentes y se extiende a otros grupos de la población. Y además, históricamente, Chile fue un país de clases medias, más allá de a lo largo de parte de su historia. La segunda cosa es que esta sensación de clases medias, las emergentes y las consolidadas, porque no son iguales, están sintiendo una especie de visibilidad o contigüidad que permite, con respecto a otros sectores, en relación con una ciudad como Chile, bastante segregada, y otras, hasta en su expresión urbana, que hace sentir mucho más agudamente las diferencias. Es extraño que yo me estoy volviendo más antropólogo que Jaime, que es antropólogo de origen. La otra idea es que, evidentemente, hay Chile es uno de los países que tiene el más alto costo, según la BBC, el 23% más que el promedio de la región en costos de medicamentos, en funcionamiento de los servicios de salud, en costos de alquiler. Y transporte. Y transporte. 30% y según del presupuesto de algunos. Y yo no me voy a poner a discutir el sistema de las AFP porque es un tema muy árido, ¿verdad? Aunque tengo mi posición.
Pero el mismo Sebastián Piñera dijo que la oferta de que los trabajadores, que se le iba a pagar el 70% de los 5 últimos años de pensiones, el mismo Piñera ha declarado que no se ha cumplido y las pensiones a la vejez están en un promedio de $286 y los sueldos promedios están por algo así de 500 y algo. Quiero decir, yo no estoy tratando de decir y bueno, entonces es bastante, y sí es bastante complejo decir que todo es atribuible a los errores del gobierno de Bachelet. En cuanto a la presunta apertura por la derogación del sistema binominal, lo que yo noto es más o menos la separación de la democracia cristiana dentro de la concertación democrática, que era una cosa que podía ocurrir tarde o temprano. Pero que duró 4 gobiernos seguidos, ¿no? Y, por otro lado, el surgimiento del Frente Amplio. Todos se llaman Frente Amplio, ¿no? Desde que los uruguayos comenzaron con esa costumbre. Bueno, ¿no? Y que mañana tendrá que recibir el veredicto de las urnas. Que es un sector más de izquierda, pero tampoco es excesivamente radical. Ahora, hay otro problema. Bueno, termino acá. Y es que ¿cómo se sale de este entrampamiento? Yo estoy de acuerdo que, primero, independientemente si es un modelo de Estado, es un modelo o se propone un modelo de Estado inviable frente a una propuesta de economía de mercado que ha funcionado bien, sea, lo que está ocurriendo en este momento es que no, digamos que con respecto a Piñera, protagonista, que además cambia el discurso desde la conspiración a la criminalización, a la idea de la manifestación solidaria en la que se reclama justicia y solidaridad. En todo caso, es muy difícil en este momento definir quiénes son los interlocutores con los cuales negociar, lo que crea un problema. Sí. Yo, a diferencia de quienes suponen que todo es espontaneísmo, y también distante de las tesis conspiracionistas, ¿verdad? Que además, porque pueden conspirar fuerzas de muy distinta orientación, digo, me da la impresión de que estos movimientos a la larga cuajan en algún tipo de identidad o de diversas identidades políticas. Que el otro problema sí, pueden ser recogidos por fuerzas ya existentes en el sistema, o hay una recomposición que tiene que ver con la formación de nuevas identidades, que tiene que ver con los avatares, por ejemplo, de emergencia y luego decadencia, por ejemplo, del Podemos en España. No lo podemos saber y es difícil de prever. Como internacionalista quizá van a ampliar el horizonte de nuestra observación, porque hay también el Medio Oriente, países que han sido sometidos a manifestaciones de masa en estos días. Líbano, por una parte, e Irak, por otra, por razones diferentes. En Irak creo que ha sido por el alza del precio de la cebolla, ¿no? Sí, bueno, para unir los dos temas, cuando decías ha cambiado Piñera, yo diría que es importante la oportunidad del cambio, cambiar a tiempo. O sea, si tú empiezas diciendo esta medida era necesaria y empiezas diciendo que el país está en guerra y no especificas que es contra una minoría de facinerosos. Contra un enemigo poderoso e implacable. Claro, yo sentí miedo. Claro, y no contra la mayoría que se pronuncia pacíficamente, que es apoyada, además, las protestas por el 83% de la población. Y además envías a las Fuerzas Armadas a reprimir las manifestaciones, cosa que no ha hecho ni siquiera el Partido Comunista China en Hong Kong hasta ahora. Y luego dices, bueno, revierto la decisión de subir el pasaje en metro, ahora sí escuchado el mensaje, voy a subir impuestos, pero simultáneamente mantienes el toque de queda de las Fuerzas Armadas en las calles, muy probablemente ya sea demasiado poco o demasiado tarde. Digamos que
ahí el tema es que ya las demandas empiezan a escalar. Ya hay quienes piden su cabeza, no solo que se revierta la decisión de subir el pasaje en metro o aumentar, por ejemplo, el sueldo mínimo, piden además que se investigue las acciones de las fuerzas del orden, los crímenes que pudieran haber cometido en la represión y que se sancione. Y hay un dato, yo no estoy haciendo pronósticos, solo menciono el dato. Hay 2 autoras estadounidenses que investigan cuándo las manifestaciones de protesta pueden conducir a un cambio de gobierno. De hecho, ellas hablan de un cambio de régimen, algo aún más importante que lo que está ocurriendo, se está pidiendo en Chile. Y dicen, primero, que las manifestaciones sean pacíficas. Las manifestaciones pacíficas tienen mucha mayor probabilidad de lograr sus objetivos que las violentas, porque en las manifestaciones violentas la élite cierra filas contra los manifestantes, o cuando menos contra quienes ejercen la violencia. Cuando las manifestaciones son pacíficas, es más probable que la élite se divida y un sector de la misma decida que es negociable lo que plantean los manifestantes. La otra condición que ponen, según sus estudios de diversos casos, es que las manifestaciones congreguen a un umbral mínimo de población, que es 3.5%. Ayer ese umbral se superó con creces. Entonces, digamos que ya estamos en terra ignota. No es fácil prever qué va a ocurrir. En el Medio Oriente, las manifestaciones tienen un elemento adicional que no tienen en América Latina. Habitualmente son, no estoy hablando específicamente del Líbano, pero son contra regímenes autoritarios. Ese tema, por suerte, ha sido superado en nuestra región. Pero también tiene un componente económico, igual que aquí. Reitero, sin embargo, que Chile sigue siendo un caso excepcional. En Ecuador, si a mí me hubieran, nadie me lo preguntó, no puedo probarlo, pero si a mí me hubieran preguntado si la eliminación de los subsidios a los combustibles iban a generar manifestaciones sociales que podían llevar al gobierno a revertir la decisión, yo hubiera dicho sin duda que sí. Pero nadie previó lo que está ocurriendo en Chile. Todo el mundo puede ver en retrospectiva síntomas de descontento, como por ejemplo que más de la mitad de la población no ejerciera su derecho a votar. Pero esos síntomas de descontento en muchos casos se pueden acumular a lo largo de años sin dar necesariamente lugar a manifestaciones de la magnitud de las que hemos visto. Creo que nadie previó que esto iba a ocurrir en esta magnitud o en este momento. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que aprovecháramos los últimos minutos que nos quedan para formular qué escenarios posibles hay, qué lecciones debemos sacar sobre el Perú y qué podemos esperar también de las elecciones presidenciales que mañana tienen lugar en Argentina y en Uruguay respectivamente. Vamos primero a una pausa. Es el mejor escenario de salida de esta crisis. ¿Qué es lo que hemos aprendido todos, según Sebastián Piñera? Bueno, a ver, el gran problema es que si uno razonara en términos de aspiracionales, daría la impresión que sería un acuerdo entre fuerzas políticas y movimientos sociales que no se han cuajado en organizaciones políticas. El problema es que yo soy un poco desconfiado de que esos movimientos sociales puedan adquirir una organicidad suficiente como para discutir y tienden generalmente a la dispersión. Salvo chalecos amarillos en Francia, que terminaron respaldando a la extrema derecha. Es muy ambiguo en los chalecos amarillos, ¿verdad? Por un lado hay reivindicaciones que se ligan, pero no exclusivamente con Le Pen, con otras reivindicaciones de otras características, ¿verdad? Que además tiene que ver con una vieja historia del pujadismo, de los pequeños empresarios en Francia. Y de las revueltas campesinas también, porque es muy rural, ¿no? Y también los medios, que es una larga historia en Francia, pero bueno, no me voy a meter. La otra cosa es que sí, que no me voy a poner a discutir las AFPs porque no sé el tema, pero hay países que combinan sistemas de AFPs con sistemas en los que la gente se afilia a las AFPs, pero da una contribución a la seguridad pública. Y esos sistemas probablemente sean una alternativa.
Pensé que no quería hablar sobre el tema, pero ha dicho bastante. No, y la otra cosa es que, claro, son personas que no han trabajado 30 años sostenidamente aportando ingresos, pero eso en el cambio que además es señalado por los defensores de la economía de mercado, y yo no me voy a poner a hacer un discurso, ¿verdad? Las fluctuaciones laborales es casi y la flexibilidad es casi uno de los requisitos